ustedes, estoy online de manera virtual. Vamos a trabajar lo que ya nos avisa, incluso nos avisa el monitor que está haciendo grabar la reunión. Muy bien, eso es bueno. Bien, chicos, entonces vamos a hacer un repaso. Un repaso de lo que es el siglo de oro español, ¿sí? Empezamos de el siguiente modo. Lo que resalta el siglo de oro español, chicos, es la gran creatividad, la gran producción literaria, las diferentes experimentaciones lingüísticas, las diferentes experimentaciones literarias que hacen muchos poetas, ¿ya? Con el idioma español, ¿ya? La riqueza del idioma español se expresa de manera genial en esta época de la literatura de habla hispana, ¿no? Y tiene como le decimos, dos partes, ¿no? El siglo de oro español se divide en dos bloques bien marcados. ¿Recuerdan cuáles son esos dos bloques, por favor? Esos dos bloques bien marcados del siglo de oro español. Empezaremos. ¿Con qué bloque? A ver, tiene dos partecitas. Vamos a ver por acá. Usamos El Renacimiento español. el Renacimiento español. Muy bien. Barroco, el barroco. Barroco español. Muy bien, porque el barroco se dio en diferentes lugares de Europa, ¿verdad? Muy bien. En el caso de España, la palabra barroco, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir la palabra barroco? Se dice que viene de dos voces distintas, pero que guardan mucha relación entre sí. Viene de una voz portuguesa, que me parece barroque o barroque, borroco, algo así, ¿ya? Una voz portuguesa, ¿no? Que significa perla irregular, ¿no? ¿Ya? Barroco, pero una voz portuguesa que significa perla irregular. En cambio, la palabra barroco en italiano significa razonamiento retorcido, pero van por ahí más o menos. O sea, quiere decir de que algo no está funcionando bien, ¿ya? Algo es irregular, algo es retorcido en cuanto a su expresión, a su forma, ¿sí? Recordemos que el Renacimiento, aquí en esta etapa de la literatura española, hay una mirada a lo clásico, una mirada a las lenguas latinas, ¿no? A las lenguas griegas, a la lengua griega. Pero a pesar de mirar al pasado, lo que buscan es, con esos moldes clásicos griegos, tratan de desarrollar la literatura de su época, ¿sí? No te van a hablar, pues, obviamente, de historia griega, ¿no? Sino que te van a hablar de su contexto, pero utilizando esos modelos clásicos griegos. En el barroco va a ocurrir algo similar, ¿ya? Solamente que ahí va a haber cansados de mucha idealización, como lo ocurre en el Renacimiento, mucha idealización, muchos sueños, ¿no? Muchos sueños, mucho vuela la imaginación. El barroco también va a desarrollar su imaginación, pero solo que va a tratar de demostrar de que la realidad no es tanto como lo pintan los renacentistas. Es una verdad muy cruda, ¿ya? Vamos a ver entonces a continuación el Renacimiento español, la película, ¿ya? Recuerden que estamos en el siglo XVI, que ocurre el Renacimiento, y se divide en dos partes, ¿no? En dos partes se divide el Renacimiento, ¿no? En la primera mitad gobierna Carlos V para los españoles y Carlos I, ¿no? Para España y Carlos V para Alemania. Es el mismo rey, el mismo Carlos, ¿no? Solo que para España es su primer Carlos que gobierna. Y para España ya es el Carlos número 5 que está gobernando, ¿sí? En la segunda etapa del Renacimiento es Felipe II quien va a gobernar España, ¿sí? Es un periodo de... hay mucho conflicto, hay muchas guerras, empiezan a establecerse ya los pequeños estados, ¿no? En 1492 termina el periodo de la reconquista por los reyes católicos, ¿sí? Se publica la gramática castellana de Nebrija, se expulsa a los judíos, se expulsa a los moros, a los árabes. Es la llegada de Colón a América.
Pero todo este contexto así novedoso, ¿no? En 1492, también coincide en que esa expulsión de los judíos, diferente a los católicos, el diferente a la religión católica, ¿ya? También va a repercutir eso en América en el sentido de que como la gente aquí en América Latina tenía otra religión, otros dioses, también ellos, como es algo diferente al catolicismo, también van a rechazar de manera muy fuerte. Traen la maquinaria de la Santa Inquisición aquí en América Latina y empiezan una extirpación de idolatrías, persecución muy terrible contra nuestros antepasados aquí en América Latina. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que pasa en el Renacimiento y en el Barroco, dentro del contexto histórico del Barroco o de lo que es el siglo de oro de español, está el espíritu vivo de la contrarreforma. Es decir, el catolicismo empieza a perseguir, ¿no?, a los reformistas, ¿no?, a los que quieren buscar una reforma dentro de la Iglesia Católica. Ahí está Lutero, entre otros más, pues, ¿no? En España es Felipe II, el rey, quien encabeza ese movimiento de la contrarreforma contra Lutero, ¿sí? La Armada Invencible, que era un ejército muy bien pertrechado para su época, era lo mejor que tenía en aspecto militar el mundo, es derrotada, ¿no? Es humillada. Y ahí, bueno, la victoria de Lepanto en 1571, donde es capturado, pues, Miguel de Cervantes Saavedra, ahí pierde un brazo en esa batalla de Lepanto, y en prisión escribe, pues, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escribe la primera parte de esa novela, ¿sí? Y el siglo de oro español tiene otra parte más, una particularidad, porque eh, esto más que nada para historia interna de España, que no lo vamos a ver mucho, pero lo importante es de que surge la producción en tres aspectos, ¿no? En la poesía, en la prosa, en la lírica y en el teatro, ¿no? En el teatro. En lo literario, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Primero de que el tema clásico de los renacentistas va a ser este, ¿no? Va a ser... No, no pinta, ¿qué pasó? Ya. Va a ser obviamente el tema de amoroso, el tema de la naturaleza, la mitología, ¿no? A la religión, temas profanos, ¿no? Temas históricos y temas caballerescos. Eso es cuando ocurre en la primera parte del siglo de oro español, que es la parte del Renacimiento, ¿ya? También se va a ver en el Barroco, pero no con la fuerza que va a tener en el Renacimiento, ¿ya? ¿Qué van a cultivar? Van a cultivar la épica, la lírica, la poesía, ¿no? Y también la narrativa, que es un género que poco a poco se va a ir desprendiendo, ¿no?, del épico, ¿ya? Poco a poco. Surge la novela pastoril, la novela morisca, la caballeresca y la picaresca. La picaresca obviamente va a inaugurar lo que va a ser también el barroco, ¿ya? La picaresca. Vamos a continuar. Y acá está, la división clásica, ¿no? La división clásica que hay siempre en el siglo de oro español, ¿ya? Podemos decir de que a partir del siglo de oro español podemos hablar de una literatura moderna para Europa, ¿ya? La época medieval significó una literatura, pues, donde tiene una mirada teocéntrica, mientras que el siglo de oro español va a tener una mirada también teocéntrica, pero también ya un poco donde el hombre va a tener algo más de libertad para la creación. Va a ser un poco más antropocéntrica y teocéntrica. Oscila entre esos dos, porque también hay escritores dentro de la de oro que van a escribir todavía en relación a la mirada teocéntrica, en relación a Dios, ¿ya? Recordemos de que tiene una filosofía, ¿no? Una filosofía que va a ser el soporte ideológico del siglo de oro español, en este caso del Renacimiento, que es el humanismo. Su característica es internacional e italianizante. Exalta al ser humano, haciendo uso de la cultura grecolatina. Mientras que el barroco es un movimiento más católico, ¿ya? Es un movimiento donde el catolicismo va a tener una fuerza y va a generar una corriente que es la contrarreforma, ¿ya? Que va a estar en contra de la reforma, como les dije, ¿cómo se llama ese alemán? ¿Se acuerdan? Que impulsó la reforma católica dentro de la Iglesia Católica, valga la redundancia. Lutero, Martín Lutero, ¿no? Martín. Claro, ¿no? Profesor, ¿qué significa pagar? Pagano es aquello distinto a lo cristiano. Adorar, por ejemplo, a religiones que no son
cristianas. Por ejemplo, dioses de la naturaleza, dioses del agua, el viento, el sol, ¿no? Entonces, eso es para el cristiano, para el cristianismo, ¿ya? Eso es paganismo, ¿ya? Adorar dioses que están fuera de la religión o de la concepción cristiana, ¿sí? Entonces, eso ocurre en lo que es el Renacimiento, porque todavía van a hablar van a hablar de musas, musas del agua, ¿no? De Polifemo, ¿no? El que fue pues cegado, ¿no? Van a hablar de titanes, de dioses, hadas, de esas cositas, ¿no? En cambio, el barroco es más católico, ¿no? Es más católico. Es hispanizante, sí, porque busca desarrollar la lengua española y llevarlo hasta América, ¿no? Imponer el habla española. Es más nacionalista, ¿no? Hay un espíritu más nacionalista, ¿sí? Más chauvinista. En cambio, en el Renacimiento no, es un espíritu más internacional, ¿no? Busca aperturarse al mundo, busca aperturarse a la creación, pero recogiendo los aportes de Italia en esa época, ¿no? En cambio, en el Barroco no. Si bien recoge deriva, ¿no? Es la derivación del Renacimiento. Acá ya busca decir, bueno, está bien, en el pasado se hizo eso, pero ahora hay que buscar un espíritu más nacionalista, algo más propio del español, algo más hispano, algo más católico, algo más del sentimiento católico cristiano, ¿ya? Por eso que rechaza a los reformadores. Y es muy pesimista y busca desengañarnos del mundo en que vivimos, ¿no? Dice, a ver, desengáñate de las ilusiones que vives, ¿no? El mundo es así, tienes que vivir así, ¿no? Bueno, en el Renacimiento surgen estas novelitas, ¿no? O sea, todavía está vigente el espíritu caballeresco, pero solamente en las novelas, no en la vida real, ¿ya? ¿Ya? Por esa razón, evocando un poco el pasado medieval, surge lo que es el Amadís de Gaula, que es una novela de caballerías muy bonita, muy hermosa, ¿no? Yo personalmente le he leído una buena parte de esa novela, no lo he llegado a terminar. Lo terminé, pero es quizás de manera muy rápida en la universidad. No lo gocé como realmente lo gocé. La primera, casi un 70% sí llegué a gozarlo, me gustó mucho, mucho. Y bueno, el otro 30% lo acabé así apurado, ¿no? Pero es muy hermosa esta novela. El Amadís de Gaula, ¿no? Que tiene, valga la redundancia, tiene a un personaje llamado Amadís como personaje principal. Y que va a ser una novela de cabecera del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Pero ahí Cervantes lo que va a hacer es ridiculizar a Amadís de Gaula, lo va a ridiculizar en la figura de Don Quijote, ¿ya? Si ustedes buscan ahí, ¿quién es el personaje ficticio que es la parodia, ¿no? Que es parodiado en la figura de Don Quijote de la Mancha? Es Amadís de Gaula, es parodiado. ¿Ya? Porque Amadís de Gaula era pues la síntesis, el resumen de todas las novelas de caballería que se habían escrito hasta ese entonces. Era, por decirlo mejor, ¿no? Y lo que Cervantes hace es ridiculizar al Amadís, a la figura del Amadís, pero no solamente al Amadís, sino a toda la tradición caballeresca, ¿no? A todas las novelas de caballería, ¿ya? Y tenemos una novela sentimental, ¿no? Bueno, seguramente Profesor, ¿qué significa paro? es ridiculizado, ¿no? A través de la literatura, ¿ya? A través, por ejemplo, el Amadís de Gaula es un joven, ¿no? Es joven, apuesto, gallardo, esbelto, musculoso, ágil, valiente y caballeroso, ¿no? Entonces, a Don Quijote, pues, en vez de ponerlo todo así, un tipo joven, ¿no? Gallardo, musculoso, apuesto, ¿no? Lo dibujan flaco, enjuto, ¿no? Chupado de carnes, ¿no? Él era robusto, era Amadís, ¿no? Y al otro lo ponen chupado de carnes, ¿no? O sea, tú lo mirabas y era, este es Amadís, ¿no? Algo así, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si hoy en día han escuchado la canción, bueno, esto por mis estudiantes lo sé. Hay un grupo que se llama extranjero que es Linkin Park, ¿no? Y ponen a Tongo cantando la canción de Linkin Park, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Una parodia musical es eso. Pero en este caso es una parodia literaria, ¿ya? Una parodia literaria entre Amadís y Don Quijote, ¿no? Busca ridiculizar. Y bueno, después tenemos la novela bizantina, que es una novela más que nada que busca reconciliar a los árabes y a los cristianos, ¿ya?
El contexto en que se escribió era un contexto de lucha entre cristianos y musulmanes y judíos. O sea, los cristianos habían ganado la reconquista y por lo tanto eran perseguidos los árabes, había una disputa entre ellos. Sin embargo, en esta novela, los trabajos de Perfiles y Segismunda buscan reconciliar ambas concepciones a través del amor. ¿Ya? Ahí tenemos la novelita La maíz de Gaula, una versión actual, muy interesante. Y acá, bueno, viene un poco ya lo que nos interesa, ¿no? Voy a apagar mi cámara para que no interrumpa para que no se desconcentre. Ahí está. Aquí tenemos la novela del siglo español, la novela pastoril, una novela que escribe García Lorca, es la Galatea, ¿no? Es el amor de dos pastores, ¿no? Salicio y Amoroso, por ejemplo, ¿no? El dulce lamentar de dos pastores, Salicio y Amoroso, que van contando sus cuitas, ¿no? Ahí lo que se busca en el Renacimiento es de que salen de la ciudad, se van al campo, ¿no? Y les gusta la vida pastoril, la vida el contacto con la naturaleza, ¿no? Ven ahí la imagen, ¿no? Al fondo está el castillo, ¿no? El reino. Pero la historia no se centra en el reino está lejano, está muy lejano. En cambio, toda la imagen está en primer plano, la vida de los pastores, ¿no? Ese efecto también se va a ver en la literatura, ¿ya? Donde dos pastores van a dialogar de amor, de sus amores, se van a contar y se van a dar consejos, ¿sí? Y van a lamentar. Y luego vamos a tener más adelante la novela picaresca, que es una novelita que cansado dice, bueno, tú hablas mucho del amor, ¿no? Mucho del amor en el Renacimiento, pero la sociedad no vive así, ha habido muchas guerras, hay mucha hambre, mucho desafuero, mucha prostitución, hay mucha falta de valores, ¿no? Todos aparentan ser buenos, pero todos son malos. Y por lo tanto, es la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, ¿no? Nos pinta pues la España de esa época, que es una España egoísta, una España que degenerada socialmente, ¿no? Hacían una crítica muy fuerte a las autoridades y también a la Iglesia Católica, que en esa época ¿no? Estaba en plena lucha contra, ¿no? en la contrarreforma, ¿no? Sí, es una novela anónima. Se dice que hay tres posibles autores, ¿ya? Tres posibles autores. Hay uno que es más cercano a todos, el otro hay uno más cercano. Sin embargo, en los exámenes de admisión no se ponen a discutir sobre la autoría. Prefieren destinarlo y decir, bueno, fue anónima porque hasta ahora solamente hay tesis, hay posibilidades, ya no se ha determinado totalmente. Por eso lo dejan como anónimo. Lo dejan como anónimo. Quizá para los estudiantes de literatura, ¿ya? Anónimo. Quizá repito, para los estudiantes de literatura sí les exigen, eh, los que estudian la carrera, sí les dicen, bueno, saben que hay tres posibles autores y bueno, tienen que conocer los tres posibles autores, ¿no? Pero para un postulante no le exigen esto, ¿no? No los problematizan con esa autoría. Y tenemos la novela morisca, que hablan pues el escenario es la reconquista, buscan reconciliar a cristianos y moros, que es un contexto muy difícil, ¿no? Muy difícil en el que se está viviendo. Bueno, y aquí pasamos al barroco español, jóvenes. Como este es un periodo donde el contexto de esta España ha habido muchas guerras, el país está hecho un caos, hay, como lo digo, y la literatura va a querer mostrar ese caos, ¿ya? Esas disputas, esos conflictos que hay internamente. Pero también es un periodo de mucha creatividad. A pesar de que hay problemas, también hay mucha creatividad. Hay espacio para el amor, hay espacio para la reflexión, hay espacio para probar técnicas nuevas con la literatura barroca, ¿ya? Y acá va a surgir con mucha fuerza lo que es la poesía y también el teatro. Y finalmente va a surgir también la narrativa con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y Lazarillo de Tormes, ¿ya? Bien, la palabra barroco, como les decía, eh, en, en portugués significa perla irregular. En italiano significa razonamiento retorcido, ¿ya?
Y entonces ellos miran la realidad de manera pesimista. Dicen, mira, la realidad no es como nos lo contaban los renacentistas, que van dos pastores, van a hablar de amor, que esto, que el otro. No, no, no. La realidad nos hace ver de que hay mucho conflicto en la sociedad. Hay muchas clases sociales que están luchando entre ellas, están pugnando entre ellas las clases sociales, y prueba de esto va a ser el Lazarillo de Tormes, ¿ya? Es lo opuesto al Renacimiento, claro que sí. Van a perder la fe en la razón. La razón supuestamente debe organizar, debe ordenar las cosas, ¿no? Pero sin embargo vemos de que por más racional que sea el hombre, no organiza nada. Hay una visión pesimista, dice de que la vida es un camino hacia la muerte, ¿ya? Me avisan cuando son 10:30, por favor, ¿ya? Son 10:30. Un ratito, espérenme un minuto, chicos. Debo desconectar un aparato electrónico que he dejado prendido. Ahorita vuelvo. Bueno, ya está, listo, ya lo desconecté antes de que se reviente. Sí, me he equivocado. Era 10:20, 10:30, veo casi se me revienta lo que estoy haciendo. Las travesuras que hace tu profesor de literatura. Bueno. Y chicos, bueno, el arte del barroco, el barroco va a decir de que el arte, todo arte está al servicio del poder. ¿Ya? El arte al servicio del poder. Siempre va a buscarse un mecenazgo. Es decir, si yo quiero ser escritor, debo buscar a alguien que me proteja, ¿no? ¿No? Yo escribiré seguramente para el Señor que me va a proteger, ¿no? Es que haré mi arte está a disposición del poder, ¿sí? Y el catolicismo se va a imponer como religión única, ¿ya? Religión única. Esto contra el espíritu de la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Es una época donde también en otras partes del mundo, como Inglaterra, por ejemplo, eh, Enrique VIII y los que van a seguir después van a fundar iglesias separadas de la Iglesia Católica. Van a renegar del papado. Y hasta hoy en día sigue eso, ¿eh? Hasta hoy en día. Por eso este es el inicio de la época moderna, ¿ya? Y este es el inicio de la época moderna, el siglo de oro español, así como el siglo de oro inglés, con Shakespeare y otros más. ¿Correcto? Este es un punto de inicio para lo que hoy en día es la literatura actual moderna europea, ¿ya? Y bueno, en el contexto histórico van a surgir grandes hombres, ¿ya? A pesar de ser una época oscura, oscura en el sentido en el que hay muchas guerras, muchos conflictos, muy pesimista, es una época muy, pero muy fecunda, ¿ya? Ahí tenemos la fotografía de los retratos de estos hombres tan insignes que van a hacer una literatura muy fecunda. Vamos a ver si los reconocemos, chicos. Les pregunto, este hombre que está aquí, el de la esquina, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe quién es? Cervantes. Cervantes, pues, ¿no? ¿Quién sigue, a ver, a su costado? O el de lentecitos. Ahí está. Ajá, ¿no? Ya está Quevedo, ya está Cervantes. A ver, ¿a quién más podemos identificar? ¿Quién será Góngora? Ahí está Góngora. Góngora y Argote. ¿Quién es Lope de Vega? El segundo. Acá está pues Lope de Vega. Félix Lope de Vega Carpio. Es un gran... Él escribe teatro, ¿ya? Iba a ser muy, pero muy grande escribiendo el teatro. Luego, ¿quién será Calderón de la Barca y quién será Tirso de Molina? Ahí están abajo, ¿no? Los dos. Calderón de la Barca y Tirso de Molina.
Acá tengo un resumen así grueso, grueso, muy apretado de las escuelas del barroco, ¿ya? Tanto del Renacimiento como del barroco. Es un resumen bastante apretado que les va a servir. Parte de la, ¿no? Tenemos el siglo XVI en la parte de arriba y el siglo XVII en la lado derecho. En el siglo XVI tenemos el primer Renacimiento, ¿sí? Donde, ¿qué va a pasar acá? Donde va a buscar el clasicismo y el equilibrio. El clasicismo y el equilibrio se va a predominar. Ahí surge pues lo que es la iglesia, perdón, la escuela italiana o petrarquista, donde Garcilaso de la Vega y su amigo Juan Boscán van a tener mucha influencia italiana, sobre todo de Florencia, y van a leer mucho al poeta Petrarca, van a leerlo mucho a Petrarca, que es del pre-renacimiento, ¿ya? Lo van a leer mucho, y van a ser influidos. Y ellos van a justamente a desarrollar la escuela italiana o la escuela petrarquista, en oposición con la escuela tradicionalista, ¿ya? En oposición. Con el tiempo, esta escuela petrarquista o italiana, ¿ya? Donde está Garcilaso y Juan Boscán, va a evolucionar y van a ser dos vertientes. La escuela sevillana, que está por acá, otro colorcito, a ver, otro color, ¿ya? La escuela sevillana y la escuela salmantina, ¿no? En la escuela sevillana tenemos ahí un representante que es Fernando de Herrera, más conocido como el Divino. Él va a hacer mucha poesía religiosa, ¿ya? Por algo le dicen el Divino, ¿ya? Mucha poesía religiosa. Y tenemos la escuela salmantina con Fray Luis de León, que escribe coplas a la puerta de su padre, pues, ¿no? Y tenemos también a otro, luego, bueno, eso es la parte del Renacimiento, ¿ya? Esto surge en el Renacimiento. Pero con el tiempo, las vertientes de la escuela sevillana ¿ya? De Góngora y Argote. Y bueno, la derivación de la escuela salmantina va a ser la escuela conceptista. Y va a tener un representante que es Francisco de Quevedo. Vamos a ver las diferencias entre ambos, ¿ya? Acá una bronca fuerte entre en el terreno literario. Se dice de que también llegaron a los golpes físicos, y ya y también llegaron incluso hasta a la pelea económica, a la pelea, no sé, a una disputa épica entre estos dos grandes poetas, ¿ya? Del siglo de oro español, del periodo barroco prácticamente, ¿ya? Mientras que en el Renacimiento buscaban el equilibrio, ¿no? El clasicismo, y buscaban el refinamiento y la ornamentación, o sea, un adecuado adorno, un adorno que donde haya armonía, ¿ya? En cambio, en el barroco no, en el barroco, en la forma, de tal forma de que va a ser tan recargado que a la gente se va a sorprender, ¿no? A algunos les va a hastiar, a otros les va a gustar el recargamiento de la forma, ¿ya? Esto nos va a llevar, sobre todo en la parte final, ¿no? La parte final, vamos a ver a la escuela culterana, que es liderada por este gran hombre. El máximo representante del culteranismo es Góngora y Argote, ¿ya? Este hombre va a ser, bueno, la escuela culterana es un derivado, una ramita de la escuela sevillana, es una derivación, donde Góngora y mucha gente más que va a desarrollar la escuela culterana, ¿ya? Porque el barroco tuvo dos vertientes, la culterana y la concertista. La escuela culterana, chicos, va a tener algunas características, ¿ya? La escuela culterana y la escuela conceptista, por Quevedo, se van a parecer en algo. Tienen algunas similitudes, van a compartir algunas cositas y en otras cosas se van a diferenciar. Primero, la culterana, ¿ya? La culterana y la conceptista son escuelas que tienen una riqueza léxica, ¿ya? Las personas que escriben poesía son muy cultas, muy leídas, ¿ya? No son cualquier persona. Sin embargo, la diferencia radica acá. Primero, la escuela culterana introduce voces latinas, voces latinas, locuciones latinas. Va a crear palabras nuevas. Va a usar, es decir, va a crear neologismos. Neologismos quiere decir palabras nuevas, ¿ya? Palabras nuevas. Va a usar el verso en decasílabo.
también va a alterar la sintaxis, ¿ya? O sea, tú dices, por ejemplo, Juan besa a la novia, ¿no? La novia es besada por Juan, o sea, va a romper la sintaxis, va a tener una sintaxis complicada, es decir, va a usar bastante hipérbaton, ¿ya? Y mucho hipérbaton tiene la escuela culterana. Por eso, no cualquier simple mortal va a entender a la escuela culterana. Tiene que ser una persona muy, pero muy culta, muy leída, una persona que sepa la poesía de la escuela culterana, con la poesía que escribe Góngora y Argote. ¿Ya? Bueno, también la escuela culterana va a exaltar bastante a lo florido, a lo oculto, como le decía, ¿no? Es una escuela dedicada a las personas muy cultas, muy leídas. No cualquier persona puede entender a la escuela culterana, ¿ya? Mucha profusión alegórica, hay mucha alegoría, muchas figuras literarias, ¿sí? Y hay una valoración de elementos sensoriales. Mientras que el poeta, como Góngora, son oscuros, escriben un lenguaje oscuro y escribe desde la afectación. La persona que lee, el lector, o sea, ustedes, lo que van a hacer cuando lean la poesía culterana, van a tratar de ubicarle, van a jugar o van a buscar los significados de esas palabras para encontrarle un sentido. Tienen que encontrar un sentido a todos esos significados, a esas palabras que están en juego en la poesía. ¿Ya? Esta poesía de estos amigos de los culteranos es una poesía hermética. No cualquiera puede entrar. Hay un grupo reducido de personas que sí pueden entrar porque tienen cierto nivel cultural. En todo caso es una poesía de la élite, ¿no? De la élite. O sea, no, una persona que está, un trabajador simple no puede acceder a esta poesía. Tenemos la escuela conceptista, que es otra escuela del barroco, ¿ya? El barroco tiene dos escuelas fundamentales, ya vimos la culterana, ahora la conceptista. Se parece mucho a la escuela barroca culterana, pero también tiene sus diferencias, sus particularidades. Primero de que Quevedo es el representante, ¿ya? Quevedo, ¿quién es Quevedo? Quevedo, Dios mío, Quevedo era un burlón, un tipo burlonazo, un tipo muy cínico, y era un burlón. Pero a pesar de ser un burlón, incluso no solamente se burlaba de las personas, sino que hasta se burlaba de sí mismo, ¿ya? Se burlaba de sí mismo, era muy autocrítico, muy autoparodio, ¿no? Autoparodia, ¿ya? En su poesía. Era un tipo miope, por eso ven que usa los lentes ahí, tiene unos lentecitos, era muy ciego, ¿no? No podía ver las cosas, usaba unos lentes gruesazos, ¿no? Y entre él y Góngora va a haber una lucha, una poesía épica, una producción literaria épica muy, muy rica y a la vez una rivalidad muy grande entre los dos. Muy grande. ¿Ya? Bueno, es una rama de la escuela sevillana, la escuela conceptista. Primero de que el lenguaje va a ser muy sutil, hay mucha sutileza, pero también hay mucha profundidad y mucha densidad. ¿Por qué conceptista? Les pregunto, chicos, ¿qué significa la palabra concepto? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué es un concepto? Definición de algo. Ya, muy bien, una definición de algo. La escuela conceptista, como su nombre dice, le va a interesar más los conceptos. Es decir, la palabra precisa para expresar un significado. ¿Ya? Quevedo, a diferencia de Góngora, va a decir, bueno, no es importante hacer tanto alarde de que, bueno, yo escribo más de manera más voluminosa, que rompo el estilo de la gramática. No, no, no. Es importante utilizar las palabras precisas para que el lector se pierda y para que el lector le intente buscar el significado correcto a mi poesía, ¿no? Entonces, él va a jugar bastante con las palabras, ¿ya? Va a utilizar bastante el doble sentido, incluso para sus chistes y sus bromas literarias, va a usar mucho el doble sentido, por algo es cínico y burlón, ¿ya? Él también utiliza la ornamentación. Le pregunto, chicos, ¿qué cosa es ornamentación? Es el adorno, sinónimo de adorno, pues, ¿no? ¿Ya?
pero sus adornos van a ser mínimos, no van a ser tantos como en el barroco. En el barroco sí importa bastante la ornamentación. Perdón, en el barroco, en el culteranismo, la escuela culterana, ahí sí importa bastante la ornamentación. En cambio, en la escuela conceptista, esta ornamentación tiene que ser mínima. Está bien que haya ornamentos, pero un poco, no abusar de eso, dice, ¿no? Su léxico va a ser más llano, más accesible, ¿ya? O sea, la gente va a poder entenderlo un poco mejor. A eso me refiero. Y lo que le importa a Quevedo es de que la gente que escriba poesía conceptista sea muy ingeniosa, muy ágil, muy astuta, ¿ya? Claro, en exacto y doble sentido. Por ejemplo, si tú dices la palabra llama, vamos a hacer un ejemplo muy forzado, ¿ya? Si la palabra llama tiene tres significados, ¿verdad? Pero si tú lo ubicas en un contexto determinado, ¿no? En un contexto, entonces esa palabra llama solamente va a tener que tener va a solamente utilizar un solo concepto, ¿verdad? Un solo significado. Entonces, por esa razón, ahí viene pues el doble sentido, ¿no? ¿No? Vamos a verlo cómo se pelea con Góngora para ver el doble sentido, ¿ya? Busca la concisión extrema del pensamiento, usa la paradoja, lo que es y no es a la vez, ¿no? La paronomasia y la elipsis y también la dilogía, una palabra que tiene dos o más significados. Su poesía es hermética, sí, pero bueno, acá hay que corregir esto, ¿ya? Su poesía es un poco más accesible, un poco más accesible, un poco más accesible. Por ejemplo, se dice de que tanto Góngora como Quevedo se conocieron por Castilla, otros por Sevilla, pero lo cierto es que hay una disputa muy grande entre los dos. Ambos estaban buscando a una persona que los pueda proteger para que se puedan dedicar de lleno a la literatura. Sin embargo, a diferencia de Quevedo, de Góngora, Quevedo es una persona que nació en una cuna dorada, o sea, una cuna de gente noble, familia noble, y Quevedo sentía de que su lugar era estar en la corte, ¿no? O sea, siempre trabajar en la corte, ¿sí? Entonces, la disputa que hay entre los dos es por muchas razones, ¿no? Góngora va a ver de que Quevedo es un mal traductor, entonces Góngora le va a decir a Quevedo, este señor Quevedo es un mal traductor de latín y encima es un borracho, ¿no? Quevedo va a empezar a hablar, va a rajar de sus poesías de Góngora, ¿no? Ah, ese tipo es un tipo oscuro, escribe no sé para quién, para sí mismo, ¿no? No escribe para nadie, nadie le puede entender, ¿no? El rajón, pues antes Quevedo, perdón, Góngora muy molesto, va a responderle con una poesía, ¿no? Y aquí tenemos la poesía que le escribe, ¿no? Le dice, ¿no? Musa que sopla y no inspira, ¿no? Sopla y no inspira. Y sabe que, y sabe que es lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira. Lo que pasa está, ¿a qué se refiere? Mira, se dice de que Quevedo, para poder ganar fama, empezó a rajar de Góngora. Y Góngora, en vez de irse a los golpes, fue a escribirle una poesía, ¿no? Le dice, ¿no? Musa que sopla y no inspira. O sea, Quevedo sabrá manejar el lenguaje, ¿no? Pero a pesar de saber manejar el lenguaje, no escribe nada, ¿no? Eso es lo que le está diciendo acá, ¿no? No escribes nada, ¿no? Dice que estás inspirado, pero tu poesía no pasa nada, le dice, ¿no? Y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa, pone sus dedos en mi bolsa, o sea, en mi poesía, ¿no? Se coge de mis logros, de mis méritos, que en su lira, ¿no? O sea, que en su propia poesía, ¿no? O sea, le está diciendo, oye, tú eres un don nadie que lo que único para ganar fama tienes que hablar de mí, hablar de mi poesía, rajar de mi poesía, pero no hablas de tu poesía, ¿no? ¿No? O sea, la hipocresía, pues, ¿no? La hipotenusa, como dicen los chicos. ¿Ya? No es de Apolo que es mentira. Bueno, y así. Quevedo, muy molesto, también le responde con una poesía larga, ¿no? Y le responde, vuestros coplones, cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servicios me lo han mostrado. Buenos deben de ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos, ¿no? Por tantas manos y por tantos ojos, aunque mucho me admira que en mis enojos de qué cosa tan sucia hayan limpiado. Se refiere a la poesía oscura de Góngora, pues, ¿no?
No los tomé porque temí cortarme, por lo sucio, muy más por lo agudo. Ni los quise leer por no ensuciarme, ¿no? O sea, se refiere a, le está insultando en su poesía, Góngora, ¿no? Bueno, Góngora le responde a Quevedo, pero en vez de decirle Quevedo, le dice que bebo, ¿no? O sea, tonto, algo así, ¿no? Bobo, ¿no? Bobo, tonto, bebito, algo así, aniñado, ¿no? Porque creció en una cuna de oro, pues, ¿no? Mira que cómo juega Góngora con las palabras, ¿no? En vez de decir Quevedo, que bebo, ¿no? Obviamente fue, todos en la corte empezaron a decirle a Quevedo, oye, que bebo, ven para acá, que bebo, ¿no? Y entonces Quevedo estaba asado porque le puse ese apodo, ¿no? Dice, ¿no? Que bebo. Lo mismo con López de Vega, ¿no? López de Vega. ¿No? A López de Vega, López de Vega. Burlón, pues también Góngora, ¿no? Juega con las palabras, ¿no? ¿No? Así Góngora los acusaba a los bebedores, pues, ¿no? Porque Quevedo era un bebedor, le gustaba tomar. Le tomaba, aparte, ¿no? Le gustaba, era un bebedor, le gustaba estar en la cantina. Entonces, Góngora le dice, ¿no? Oye, que bebo, ¿no? Y la gente se reía, ¿no? Una forma sutil de decirle eres un borracho, ¿no? Borracho. Igual a Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega. También era un borrachín. Le gustaba tomar para escribir sus poesías y sus obras de teatro, pues. ¿Ya? Bien, sigamos. Y bueno, ahí tenemos otra poesía que le escribe a Quevedo, ¿no? En respuesta. Quevedo le va a responder a Góngora, ¿no? Quevedo le observa de que Góngora es un narizoncito y mira lo que le va a escribir, ¿no? Una poesía a la nariz de Góngora, ¿no? Era un hombre a una nariz pegado, ¿no? Imagínate un hombre, ¿no? Que tiene su nariz, ¿no? Sabemos de que la nariz está dentro del hombre, ¿no? Y no el hombre dentro de la nariz. Por eso le describe, era un hombre a una nariz pegado. Ahí está la nariz grandaza, ¿no? Está pegado el hombre, ¿no? Cuando sabemos de que la nariz tiene que ser chiquita porque tiene que estar pegado al hombre. Pero no, ahí está un poco la ironía, ¿no? Que usa Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado. Era una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un pez espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Bueno, así. Empieza a darle duro, pues, ¿no? Con la poesía a Góngora, ¿no? Bueno, dicho amigos y rivales, Profesor, ¿qué significa eso? demasiado, ¿no? Superlativo es algo extremadamente grande, ¿sí? Una nariz superlativa, ¿no? Sabemos de que hablamos de los adjetivos superlativos, ¿se acuerdan? Adjetivo positivo, en grado positivo, adjetivo en grado correlativo es algo exagerado, grande, ¿verdad? Te mira cómo usa un término de lenguaje para referirse a su nariz de Góngora, ¿no? ¿Ya? El Lazarillo de Tormes, bueno, eso fue en poesía. En poesía está Quevedo y Góngora como grandes exponentes, pero en la narrativa tenemos dos obras, una anónima y otra con autor fijo. El Lazarillo de Tormes, de autoría anónima, y tenemos Don Quijote de la Mancha con un autor que es Cervantes, ¿no? En esta parte de la literatura en género épico, ya porque para San Marcos, ya, el género, chispa, no pinta esto. A ver, para San Marcos, el género épico, ya, es lo general y el subgénero es la narrativa, ya. La narrativa, ya. Entonces, la narrativa está dentro de la épica para San Marcos, para la universidad. Sí, tanto el Lazarillo de Tormes como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha pertenecen al barroco, pertenecen a algo más grande que es el siglo de oro español. Porque ambas novelas nos van a mostrar una España donde no hay caballeros andantes, no hay Miocid campeador, que en buena hora nació, ¿ya? No hay musas, no hay hadas, no hay guerreros que pelean contra dragones para salvar un reino, no hay eso, ¿ya? No hay eso. Nos muestra, mira la imagen que tenemos al frente, ¿no? Hay qué cosa, pobreza, ¿no?
seres marginales, un ciego, un mendigo, criando a a un niño que no es su hijo, sino que lo ha recogido, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el Lazarillo de Tormes, algunas características del Lazarillo. Ya sabes que es la primera novela picaresca española, autor anónimo, publicada en 3 ciudades, en Alcalá de Henares, Burgos y Amberes. Mm, es el antecedente más lejano de la novela moderna de costumbres. Es el punto de inicio del realismo en la novela española, ¿ya? ¿Por qué? Porque refleja la realidad dura que vive España en esa época. Obviamente que lo hace con humor, ¿ya? Refleja la España dura, pero lo hace con humor. Su lenguaje es sencillo, conciso y popular. No usa un lenguaje de la corte, ¿ya? Eso es muy importante, ese es el mérito de Lazarillo Tormes. Usa el lenguaje popular de la gente, ¿sí? Y su estilo es gracioso y siempre hay humor satírico. También hay burlas, ¿no? Su sintaxis, cómo están construidas sus oraciones. Sus oraciones son cortas, oraciones simples y cortas, ¿no? El protagonista, ¿quién es? Es un niño pícaro de 14 o 16 años, ¿ya? Sus padres, bueno, son de dudosa reputación, ¿no? Porque el padre es un delincuente. La madre, bueno, tiene que dedicarse a otras actividades para poder sostener al niño. Y está narrado en primera persona, en forma autobiográfica, ¿no? Narrado en primera persona, ¿sí? Y los escenarios son Salamanca y Toledo, ¿sí? Salamanca donde nace el niño, ¿sí? Y así sucesivamente. El tema, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuál es? Es la honra y la pobreza, ¿sí? Y al final de la obra se ve la amoralidad, el cinismo y la jactancia. También son otros subtemas que se van a abordar. Tenemos aquí a los personajes. Lázaro de Tormes, o Lázaro simplemente. Él representa a la clase baja, a los seres marginales. Es un marginal, es un marginado de la sociedad, ¿sí? No tiene espacio en la sociedad, ¿ya? Y está pues viviendo como un mendigo, no aprendiendo cosas malas. Es un pícaro, es muy astuto, es un antihéroe, ¿ya? No es ni malo ni bueno, pero es un antihéroe. ¿Por qué? Porque no tiene valores, no tiene valores éticos, ¿no? No ética, no hay ética con Lázaro, ¿sí? Porque tiene que recurrir, tiene que ser una persona no ética para sobrevivir al mundo duro que le toca vivir, ¿ya? Porque tiene diferentes amos. Tomé González, que es el padre de Lázaro, Antona Pérez, que es su mamá, ¿no? Saide, que es el padrastro de Lázaro, que también es otro. Al igual que su padre biológico, Saide también va a ser un ladrón, tiene esas mañas, ¿ya? ¿Ya? Y tenemos a la criada del arcipreste, que es con quien se va a casar, ¿ya? La criada del arcipreste, que es con quien se va a casar. Es curioso porque no mencionan el nombre de la criada, ¿no? Solamente le dice esposa y criada, así nomás le llama. Bueno, los amos de Lázaro, chicos, para ya empezar a narrar la historia, ¿ya? Tenemos al ciego, como el primer amo de quien aprendió. Chicos, un ratito, están tocando mi puertita. Espérenme un minutito, por favor. Un minuto, 2 minutos. Voy a atender la puerta que están tocando como locos hace rato.
Listo, chicos. Sigamos. Bien, tenemos ahí a los algo de 8 amos que tuvo Lázaro a lo largo de toda su vida, ¿sí? El primero y de quien va a aprender bastante, de quien va a aprender mucho, ¿ya? Y quien le va a romper la inocencia, lamentablemente, es el ciego, ¿ya? Lázaro lo va a recordar a él porque si bien fue un tipo muy duro con Lázaro cuando fue niño, ¿no? Lázaro lo recuerda y tiene cierto remordimiento porque la forma en la que se despidió del ciego fue una forma quizá un poco violenta, ¿no? O muy violenta seguramente, con mucha astucia y malicia. En cambio de los otros amos, quizá no tuvo tanto eso, ¿no? Salvo el clérigo, que el clérigo y otros más le agarraron a palazos, ¿no? Y así lo votaron. Pero bueno, ¿qué valor, qué antivalores encarna el ciego? Mira, ¿qué antivalor? Acá vemos una gran cantidad de antivalores, ¿no? En cada amo, Lázaro aprende algo. Antivalores y también seguramente valores, ¿no? Va a aprender algo, ¿no? Esa dialéctica entre antivalores y valores. El ciego, la avaricia, ¿no? El ser un tipo tramposo, un tipo avaro, ¿no? Él va a influir mucho en Lázaro porque le va a enseñar algunas cosas, pero a la mala, ¿no? Le va a enseñar a la mala, ¿sí? El clérigo, la mezquindad, ¿no? Siendo un padre de la iglesia, es un mezquino, un avaro, un tacaño, es inescrupuloso con el niño. Tenemos después el escudero, que él indica la falsa honra, ¿no? De él Lázaro aprende la apariencia, ¿no? La famosa apariencia. Hay que saber aparentar entre la sociedad, ¿no? Falsa honra, cuando es un tipo, un vago prácticamente, que no quiere trabajar, ¿no? ¿Sí? Parecía muy rico, pero en realidad era muy pobre, ¿no? Y era pobre porque no trabajaba, ¿no? Porque incluso a Lázaro le hacía recolectar frutas para comer, ¿sí? El fraile de la Merced. Este fraile fue quien le regaló por primera vez a Lázaro su primer par de zapatitos, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Como el fraile caminaba mucho, 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 a los 8 días se acabaron los zapatitos de Lázaro y bueno, dijo, bueno, ¿sabes qué? Mejor me retiro y lo dejó al amo, ¿no? Lo dejó, porque andaba mucho, caminaba mucho y no hacía mucho, ¿ya? Acá, el buldero, acá hay un error, ¿no? Es el buldero. Chicos, qué es un buldero? Es la persona que vende, pues, las bulas papales, ¿no? O sea, falsa, él encarna la hipocresía, la falsa religiosidad, ¿no? Él encarna la estafa, ¿no? El engaño, ¿no? El engaño, la estafa. ¿Por qué? Porque este hombre les decía a la gente, ¿no? Bueno, yo vendo el perdón de Dios, ¿no? Y vendía, pues, a un buen precio ¿no? El perdón divino, entre comillas, ¿no? Bueno, Lázaro se cuenta que era un farsante y tuvo que dejarlo. No le gustó eso. Luego tenemos el pintor, ¿no? Este hombre era muy apresurado, ¿no? De él aprendió seguramente la cultura, el arte de su época. Mira, el pintor representa justamente a la clase renacentista, esa clase culta que está ahí, ¿no? Que está ahí, y puedes aprender mucho de él. Sin embargo, no te satisface porque el tipo no vive en la realidad, está volando, ¿no? Por eso Lázaro también lo deja. Y luego tenemos al alguacil, ¿no? Quien tenía un trabajo muy peligroso, por eso que también lo dejó, ¿no? Acá nos faltó un cura, acá faltó el cura. Creo que venía por acá un cura. O una persona que estaba en la iglesia, ¿no? Lázaro lo va a servir a él. Y Lázaro estaba cansado ¿no? De tantos amos y cuando lo sirve a este amo, a este fraile, era un sacristán, era un sacristán, ¿no? Lo va a servir, va a juntar su platita, y se va a comprar ropita, ¿no? Se va a comprar su burrito, bueno, se va a comprar muchas cosas más, va a empezar su primer negocio, ¿no? Luego se despide de él, ¿no? Se despide de él, le va a estar muy agradecido, ¿no? ¿Ya? Luego con el alguacil va a decir, bueno, el alguacil lamentablemente su trabajo era muy peligroso y lo deja. Y luego va a tener un último amo, que es el arcipreste de San Salvador, ¿no? Lázaro va a trabajar para él vendiendo vinos. Lázaro se convierte en pregonero. Pregonero. Profe, ¿qué es pregonero? Vamos a ver acá, ¿ya? Pregonero es la persona que
que en esa época era el que hace la prensa, pues, ¿no? La prensa y la propaganda. Él es quien va a gritar, no, se vende este vino, ¿no? Sale probando, ¿no? Entonces, Lázaro se va a comer un buen vendedor de vino. Pero luego se va a separar del arcipreste y va a empezar a tener su propio negocio. Él va a ser pregonero porque él va a anunciar a los presos, ¿no? ¿No? A los presos, va a anunciar la venta de vinos en el mercado y va a anunciar seguramente las noticias del día, ¿no? ¿Ya? Es como la prensa ambulante de esa época, porque no había, pues, no todos sabían leer y escribir, no todos podían enterarse de las noticias, y los pregoneros tienen esa función de ser Radio Bemba para su época, ¿ya? Aquí tenemos a Lázaro de Tormes, cuando está muy niño, le hace un huequito a la jarra del viejo, y el viejo se da cuenta y le estrella toda esa jarra contra la cara y le va a hacer llorar, le va a romper los dientecitos de adelante, ¿sí? ¿Ya? Luego también el viejo era muy astuto y hace una competencia con Lázaro, ¿no? En comer uvas. El viejo comía dos, Lázaro uno, y hasta que Lázaro come tres y el viejo dos, así. Viejo astuto, ¿no? Lázaro le hace una jugada, el viejo se da cuenta y al final de cuentas, el viejo se da cuenta de que Lázaro ha hecho trampa, ¿no? ¿Por qué? El viejo le dice, ¿no? Lázaro, vamos a comer una uva tú, una uva yo. Lázaro está de acuerdo, pero el viejo, ¿qué hace? Coge dos y se las come. Lázaro dice, ah, no, viejo vivo, ¿no? Yo también voy a coger dos y me los voy a comer. ¡Pah! ¿No? Estás de dos en dos. Al final el viejo le dice, Lázaro, has hecho trampa. Lázaro dice, no, yo no he hecho trampa. Sí, has hecho trampa. ¿Sabes por qué? Porque yo comía dos uvas y tú no decías nada. En cambio, entonces veo de que tú también has cogido dos uvas, al igual que yo, para estar parchís, ¿no? Estar igual, igual. Entonces se dio cuenta de que el viejo era muy astuto, ¿no? Muy astuto. Claro, comía tres, ¿no? Dos, después tres. Y así, pues, ¿no? Muy bien, sigamos. Y no avanza, no avanza nada. Aquí es donde Lázaro pierde completamente la inocencia, ¿no? Aquí Lázaro es donde se vuelve una persona desconfiada, astuta y maliciosa contra las personas que le quieren hacer daño, ¿no? Aquí Lázaro despierta sentimientos de venganza contra las personas que se aprovechan de los inocentes. ¿Por qué? ¿No? Sí, claro. Mientras yo comía, tú callabas, ¿no? No decías nada, no protestabas. Bueno, aquí el viejo le dice, Lázaro, vamos, guíame hasta donde hay un torito en la plaza. Lázaro lo lleva y dice, ¿sabes qué? Acá en ese toro, si tú te acercas más, vas a poder escucharlo. Lázaro inocente se acerca y el viejo aprovecha el momento para coger su cabecita y ¡pum! Le estrella su cabeza contra los cuernos del toro. Lázaro empieza a llorar duro y la cabeza le duele durante muchos días, ¿no? Lázaro a partir de ahí pierde la inocencia y decide no confiar más en las personas, no ser muy ingenuo, no ser tonto, sino también ser astuto contra la gente y ser un poco malicioso y se vuelve un pícaro pues, a partir de acá, ¿no? Entonces, justamente a raíz de esto, Lázaro nunca va a olvidar esta lección, aprendida a la mala, ¿no? Y está todo con su ojito quiñado, ¿no? Nunca va a olvidar esta lección aprendida a la mala, ¿no? A veces aprendemos a ser la mala, ¿no? La sociedad es muy mala a veces con nosotros y aprendemos a ser astutos por la malicia de la gente, no porque seamos malos nosotros, ¿no? Lázaro planifica, ¿no? Su plan, ¿no? Justo ese día llueve y el Lázaro salta primero un charquito de agua y el viejo le dice, ya Lázaro, indícame en qué momento saltar. Le da las indicaciones, ya vete más a la izquierda, un poco más atrás, toma vuelo, ya, salta. El viejo viene corriendo, salta y se estrella, ¿no? Toda su cara contra una columna, ¿no? Mira, todo el peso del cuerpo a esa velocidad se estrella contra la columna, ¿no? Y el viejo se cae al charco de agua y el charquito se lo lleva, ¿no? Claro, contra esa columna o ese poste, ¿no? Esa columna de la catedral, ¡pum! Se lo lleva. Pues. Lázaro se arrepintió después de esto, cuando estuvo mayor se arrepintió porque fue una forma no muy ortodoxa de despedirse, ¿no? Del viejo. Sí, ahí a partir de eso ya Lázaro se escapa, un clérigo lo recoge, mira a Lázaro mirando ahí cómo está comiendo el clérigo, está gordo encima, bien alimentado, tacaño, avaricioso, es peor que el viejo, ¿no? Peor que el viejo, según Lázaro, él es el peor amo que tuvo, ¿ah? Porque no, le daba una cebolla para que le dure 4 días, mientras que este señor venía de noche y se comía delante de Lázaro. ¿Cuál era el face de Lázaro? No recuerdo exactamente la frase exactamente,
pero se escapa del viejo, se escapa de este señor, ¿no? Acá Lázaro lo que hace es vivo, ¿no? Se venga, aprovechando que un señor hace llaves, le manda a hacer una llave a las medidas que él quiere y saca siempre, cada cierto tiempo saca comida para comer, ¿no? Saca para ingerir su comidita y bueno, el viejo, el clérigo se da cuenta y les da una tunda, una paliza tan fuerte que lo deja medio inválido a Lázaro y Lázaro decide abandonar. Bueno, el amo lo bota, ¿no? Lo bota. Y luego Lázaro en el mercado encuentra a un hombre muy apuesto, muy alto, muy bien vestido, que es el escudero. El escudero es un aprovechado porque no trabaja, no hace nada, es pobre. Hasta Lázaro mismo se da cuenta y en su casa dice, ¿no? En sus memorias Lázaro dice, ¿no? Era tan pobre que hasta daba pena, ¿no? No me daba cólera, daba pena porque yo era quien lo mantenía, ¿no? Le traía la comida, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? De que, bueno, con el tiempo el escudero, cuando vienen a cobrarle la cuenta, se va, se escapa y lo deja a Lázaro solito, ¿no? Y la gente lo quiere linchar, pues, ¿no? Pero Lázaro se pone a llorar porque no sabe qué hacer. Las señoras que lo conocían lo defienden y le dicen, ¿sabe qué? Déjelo porque ha pasado esto. Entonces la gente entiende, la señora que viene a cobrar la renta entiende y bueno, lo deja, pues, ¿no? Tiempo después las señoras le encuentran un nuevo amo, ¿no? Le encuentran un nuevo amo, que es, como dije, el capellán de la iglesia, ¿no? Que mucho camina, Lázaro gasta sus zapatitos ahí. Bueno, ya con el tiempo Lázaro, le dije, ya un poco, ya cuando es jovencito, ¿no? Se convierte en pregonero, ¿no? Vende vinos, anuncia noticias. No está. Ya bueno. Ya más adelante Lázaro se va a casar con la criada del arcipestre. Hay habladuría sobre su esposa, que su esposa está con el arcipestre, pero Lázaro no cree eso. Lo cuadra el arcipestre, la cuadra su esposa, y se da cuenta de que, bueno, su esposa le es fiel, ¿no? Bueno, él cree que su esposa es fiel, ¿no? Porque Lázaro es una persona muy astuta, que ha aprendido, que ha vivido entre prostitutas, ladrones, entre mucha gente mala, ha aprendido la malicia, la astucia, así que él se da cuenta de que su esposa no le está siendo infiel, ¿no? Infiel. Y ahí termina la obra, ¿no? Y los rumores eran en vano, profesor. Sí, pregonero es una persona que vende, o sea, la persona que ofrece, así como hay chicas que venden ropa en el centro de Lima o chicos que venden ropa también, se vende de casera, lleve la ropa, mira, a precio económico, ¿no? Esa persona que está ofreciendo siempre productos, ese es un pregonero, es un vendedor, ¿no? De esa época. ¿Sí? Sí, efectivamente, Lázaro, en la novela no dice si es que Lázaro, si la chica es infiel o no, pero Lázaro expresa su confianza en su esposa porque, bueno, dice que confía en ella, ¿no? Pero podemos deducir que Lázaro confía en ella por lo que Lázaro es una persona muy astuta, ¿no? Él se da cuenta, hasta el más mínimo detalle, cómo está vestida, cómo se presenta la persona, cómo está su ropa, ¿no? Entonces es una persona muy observadora. Se da cuenta si es que esa persona le está engañando o no le está engañando. Por esa razón él confía en su esposa, ¿no? ¿Ya? Porque hasta el infiel siempre comete errores y se le escapa un detalle y tú sabes cuando una persona te es infiel. Entonces Lázaro, como es muy observador, no logra ver algún detalle, algún desperfecto en su esposa para poder acusarla de infiel. ¿Correcto? Bien. Dicho esto, vamos un poquito a ver la separatita. Aquí tenemos un resumen grosso modo muy apretado. Muy apretado. ¿Ya? Y tenemos ahí sus apodos y también las obras que escriben, ¿no? Ya, tenemos ahí, empezamos por el Renacimiento con Garcilaso de la Vega, que es un hombre que le gustaba mucho la poesía italiana. Tenemos ahí su producción y sus apodos, ¿no? De cada uno de ellos. Ahí tenemos, ¿no? ¿Ya? Listo, vamos a ver qué más tenemos acá. Ejercicios, chicos, ejercicios. Nos faltó poner algo acá, nos faltó decir algo más. Nos faltó acá poner aquí Cervantes, con su novela El famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Don Quijote, ¿ya?
Esta novela, chicos, esta novela es la novela, aparte de Lazarillo Tormes, ¿ah? Es la novela que ha sido el modelo de muchas novelas modernas. El modelo de muchas novelas modernas en la actualidad. Muchos escritores, muchos grandes escritores de habla española, incluso Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, muchos grandes latinoamericanos y también españoles, siempre han leído a Don Quijote de la Mancha y se dan cuenta de que es una novela totalizadora. Totalizadora. ¿Por qué totalizadora, profesor? ¿Qué significa totalizadora? Es decir, trata de abarcar toda la sociedad de su época, todas las clases sociales, cómo piensan cada clase social, cómo actúan, cómo hablan, qué dicen, en qué están pensando, ¿no? Por eso es una obra de su época que ha trascendido, ¿ya? Hay muchas novelas que se han escrito en su época, pero esta novela es la que mejor ha representado su contexto, su realidad. Por eso es una obra totalizadora, una novela totalizadora moderna, ¿ya? Una novela moderna. ¿Ya? Los temas principales en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, según la separata que tenemos, tiene que ver mucho con lo que es el idealismo y el materialismo, ¿no? Es un tema que se infiere. También hay otros temas, como por ejemplo la parodia de las novelas de un tema así, el tema que quería resaltar el mismo Cervantes, él mismo lo dice en su introducción, ¿no? Él quería hacer una parodia, ¿no? La parodia de las novelas de caballería, ¿no? Esto es lo que quería demostrar Cervantes, o que quería representar Cervantes en su novela. Eso era el tema original. Pero muchos autores actualmente se dan cuenta de que hay otros temas muy importantes, como es el contraste entre el idealismo y el materialismo, ¿no? Por un lado, Don Quijote de la Mancha y por otro lado, Sancho Panza, o la realidad, esa realidad de esa época, ¿no? Bueno, vamos a continuar ya. Respondamos aquí ejercicios. ¿Lo pueden ver? Sí, Vayan profe, respondiendo esas ya se preguntitas, logra ¿ya? ver. Ya. Le voy a dar 3 minutitos, ¿ya? 3 minutitos para que vayan respondiendo. Voy a apagar mi audio y vayan leyendo y respondiendo, ¿ya?
A ver, ¿listo? Vamos a ver. Es conocido como el padre de la novela moderna. Claro que sí, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Claro que sí, es el padre de la novela moderna. Con su obra Don Quijote de la Mancha, ¿ya? ¿Ya? Porque recuerden que muchos autores actualmente siguen leyendo el Quijote y dicen de que es un modelo a seguir en cuanto a la forma de narrar, ¿ya? La novela moderna, el Quijote, ¿ya? Personaje gracioso en Fuente Ovejuna. Uy, no hablamos de Fuente Ovejuna hoy día, pero ustedes saben, ¿no? Laurencia no puede ser, Frondoso tampoco. ¿Puedo contar un poco de Cuento Ovejuna? Ya, vamos a ver, ¿ya? Fuente Ovejuna, voy a abrir esto de acá. A ver, vamos a ver. Fuente Ovejuna, todos a una. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pizarrita que hice la vez pasada? Hice una pizarrita, ¿no? Aquí está. No, ¿dónde está mi pizarrita? Ya, aquí está. Voy a presentar pantalla otra vez. Voy a presentar pantallita. Voy a presentar pantalla. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ya está. A ver, vamos a ver. Estamos acá en la pizarrita, pizarrón. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Nos falta hablar de esto de acá. Esto no es. Aquí está. ¿Ya? Estamos en el teatro barroco. Teatro barroco. Hay dos tipos de teatro. ¿Ya? En el barroco hay dos tipos de teatro. Ya vimos la poesía de Quevedo, Góngora. Vamos a ver ahora la poesía de teatro que surge en el barroco. El teatro, chicos, está el teatro popular encarnado por Lope de Vega. Ahí está. Lope de Vega. Y tenemos también el teatro cortesano. ¿Ya? El teatro cortesano, liderado por Pedro Calderón de la Barca. Es decir, Lope de Vega es una persona que al menos se preocupó, ¿no? Por recoger lo que estaba pasando en el pueblo, ¿ya? Con esta obra que se llama Fuente Ovejuna, teatro popular o cortesano. ¿Ya? Teatro cortesano, que es nacionalista, hay mucha popularidad, ¿ya? Es muy popular el teatro, se hacen en unos corralones, se hacen el teatro en esa época, por esa razón que la gente del pueblo puede asistir a los teatros, no sabe leer y escribir, pero sí puede ir a los teatros la gente, y era su vacilón. Los fines de semana se iban justamente a ver los teatros que se presentaban, ¿ya? Bueno, Lope de Vega tiene muchas obras, muy voluminosas, pero de las principales, las que te van a ir en un examen de admisión básicamente, no son la Gatomaquía o la Dragontea. Te va a venir siempre, te va a venir lo que es Fuente Ovejuna.
Es sus preguntas básicas. Si en algún momento te viene alguna pregunta en San Marcos sobre esto, siempre te viene sobre esta de acá, la fuente ovejuna. ¿Sí? Fuente ovejuna. O también el mejor alcalde del rey. ¿Sí? Vamos a ver más. ¿Cuál es el tema en Fuente Ovejuna? La venganza colectiva producida por los abusos por el comendador. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el tema de la obra. Venganza colectiva. Acá dice colectiva, dice. ¿Ya? Venganza colectiva de un pueblo. Venganza colectiva producida por los abusos o injusticia del comendador. Pertenece al género dramático, es de especie de drama, y su estructura es de 3 actos, como lo he puesto ahí, 3 actos, que constan de 12 o 17 actos en uno. ¿No? Esa es la parte formal. La parte formal. Y esa obra de teatro está, bueno, contiene métricas estróficas, usa muchos sonetos, tercetos, que eran la forma de esa época, la forma de escribir teatro, ¿no? El teatro en esa época, chicos, se escribe en verso, ¿ya? El teatro es en verso, no es en prosa como hoy en día. Teatro en verso, ¿ya, chicos? Y está basado en una fuente real, no es algo que no haya ocurrido, está basado en algo real. Incluso el juicio que hace el rey contra el pueblo también es real, existió ese juicio, ¿ya? Solo que Lope lo ha recogido y ha transformado en literatura, ¿ya? Hay un trasfondo histórico muy importante. Personajes, chicos, a ver, vamos a ver. Los personajes son los siguientes. Tenemos por nuestra parte a Laurencia, que es una mujer muy aguerrida, valiente, campesina, muy humilde, pero también muy trabajadora. Siempre tiene sus amigas, que es Jacinta y Pascuala, son amigas que paran con ella en el campo. Cierto día el señor Fernán Gómez de Guzmán, que lo tenemos ahí lo tenemos en color amarillo al lado derecho, Fernán Gómez de Guzmán es el comendador de ese pueblo, es un representante del rey en el pueblo. Entonces, él en esa época se está luchando se está luchando por la reconquista de España. Habían logrado el éxito. Entonces el comendador cuando viene a su pueblo para celebrar se encuentra con mujeres muy hermosas, entre ellas está Laurencia. Laurencia que ya está comprometida, ¿no? Que está comprometida Laurencia con Frondoso. Frondoso, ¿ya? Son novios y se van a casar. El comendador quiso violar a Laurencia, quiso abusar de ella. Frondoso vino ahí y tanto Laurencia como Frondoso votaron al comendador, ¿no? Por ser una persona negativa para la comunidad. Bueno, pero ¿qué pasó? Comendador otra vez lo llaman a la guerra, ¿no? Lo llaman a la guerra, va a la guerra y en esa batalla su ejército pierde. El comendador vuelve pues molesto, ¿no? De la guerra porque ha perdido, ¿no? Contra los moros. Entonces, otra vez intenta abusar de Laurencia y esta vez sí lo logra. Lo logra, Laurencia muy molesta, se dirige al pueblo, se dirige al pueblo y les dice, pues, ¿no? Que, ¿cómo es posible, ¿no? Que nos quedemos callados, no digamos nada. Le saquen cara esto a Esteban y Alonso, que son alcaldes de Fuente Ovejuna, son alcaldes. Y dice, ¿cómo es posible que ustedes dos, siendo autoridades, permitan esto, ¿no? Incluso hasta mi familia no sabe qué hacer, ni siquiera mi novio. Pero tanto que habla Laurencia, logra convencer a muchas mujeres y muchos hombres y van a buscar al comendador Gómez de Guzmán. Lo atrapan y le hacen ajusticiamiento y lo matan, pues, ¿no? Lo matan, ¿sí? Lo matan. Luego de esto, bueno, es Mengo, que es un chistoso, es el gracioso de la obra, ¿no? Es torturado, ¿no? Y le dicen, a ver, responde, ¿quién es Fuente, perdón, quién ha sido quien mató al comendador Gómez? Y Mengo dice, ya, no aguanto más, no aguanto más, lo voy a decir, ¿no? Y los torturadores, ya, a ver, di, ¿quién ha sido? Ha sido Fuente Ovejuna. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Ah, chistoso, ¿no? Y lo siguen torturando a Mengo, ¿no? Al pobrecito Mengo, ¿ya? Es un amigo y es un chistoso de él. Un pícaro. Es un pícaro dentro de la obra de teatro de Lope de Vega.
Y bueno, siguen así, tanto que el rey manda que averigüen y la gente y los oficiales solamente saben torturar al pueblo, le dicen, ¿sabe qué, rey? Nadie va a hablar. Dicen que es Fuenteovejuna y que es todos a una. Entonces el rey decide perdonar al pueblo, se entera de las injusticias del comendador y dicen de que hoy en adelante se va a hacer justicia porque, bueno, había un ser negativo que él desconocía, pero ustedes ya han tomado lamentablemente la justicia por sus manos, lo cual no es del todo bueno. Dejen que de eso se encargue el rey y bueno, dejen así todo en paz, amor y paz, ¿no? La obra termina bien, ¿ya? Por eso es un drama. Recuerden que en la comedia hay un poco de humor y termina bien. En la tragedia todo termina mal. En el drama combina lo gracioso con lo difícil de la situación, pero también terminar bien o terminar mal, ¿sí? El drama. Es un poquito, chicos, un poquito para contarles de Fuenteovejuna. Entonces, chicos, ¿quién es el personaje gracioso en Fuenteovejuna? Vengo. Vengo, él, Vengo, listo. profesor. Fernán Gómez, ¿quién es él? Comendador, ¿ya? Fernán Gómez. Chicos, la novela de caballería. Conflicto entre el ideal y la realidad. La C. El Amadís de Gaula, ¿no? Claro. Es una novela de caballería, ¿ya? El Amadís de Gaula. Hay un conflicto entre el ideal y la realidad. El Ingenioso Hidalgo es una novela, más que de caballería, es una novela de parodia de caballería, ¿no? ¿Ya? A las 7. Primera aventura con la segunda salida de de Don Quijote. Ah, ya. La segunda salida, ¿no? Esto no, esta es la primera salida. Rebaños de ovejas, tampoco. No, no. Es rescatar un campesino, ¿ya? No, no hemos narrado Don Quijote, que es bastante amplio. La verdad que es bastante amplio, ¿sí? Pero bueno, vamos acá, a 8. ¿Quién es conocido como el poeta del cielo y de la tierra, el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios? Les digo, está por acá. Yo les dije de que había, ¿ya? Y es autor de Fuente Ovejuna, Lope. López Vega, ¿ya? ¿Ya? Este tipo ha creado, según se dice, más de 500 obras en vida y murió muy joven, ¿ah? No habrá vivido unos 50 años máximo, pero murió relativamente joven o adulto, ¿no? Pero escribió unas obras increíbles, ¿no? Muchas obras de teatro, mucha poesía. Solamente quizás nos interesa más Fuente Ovejuna, ¿no? Porque tiene un significado importante, ¿ya? Pero ha escrito muchas obritas. ¿Cuál de estas obras no es de Miguel de Cervantes Saavedra? La Galatea, sí. Incluso Cervantes decía de que la novela que va a quedar, esta novela va a ser la que va a quedar para la historia, ¿no? Mira, Cervantes decía, ¿no? Bueno, entre mis novelas, mi obra mejor realizada es la Galatea. Esta novela va a quedar. ¿Ya? Esta va a quedar para la historia. Sin embargo, decía, este Quijote lo escribí solamente por distracción porque estaba preso, bueno, lo escribí como para divertirme, ¿no? Esta obra no va a quedar. Sin embargo, esto de acá no se conoce la Galatea, a la gente no le interesa, se conoce más el Quijote, ¿no? La obra más trabajada, ¿no? Novelas ejemplares también es también es de Cervantes, ¿no? También es, ¿no? Está entre el viaje del Parnaso y el burlador de Sevilla. A ver, lo que tiene Google Chrome por ahí. ¿Qué novela? Busquen en su buscador ahí de internet. Díganme, ¿cuál de las dos se diría? ¿Quién escribe El burlador de Sevilla? Sí, Garcilaso también escribe una novela que se llama La Galatea. También, Burlador de Sevilla. ¿ya? Y también, Cervantes también tiene una novela que se llama La Galatea. Pero El burlador de Sevilla no la escribe él. ¿Quién escribe El burlador de Sevilla? ¿Quién es el autor? Busquen en su Google Chrome, a ver. Su Google Chrome, ¿quién es
El autor de esta novela, El burlador de Sevilla. ¿No sale? Tirso de Molina, creo, es profesor. Es Tirso de Molina. Es el autor, ¿ya? Listo. País donde se desarrolla la historia, la vida es sueño. La clase pasada lo vimos, ¿no? Ahí está. La vida es sueño. ¿En qué lugar ocurre? Esto es de la vida de sueño. Esta es la ficha de la vida de sueño, chicos. Acá está. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Se ve, profesor. Ya, ¿de qué país es? El príncipe. Polonia. Claro. La Segismundo. obra, La vida de sueño lo creó obviamente un español, pero sin embargo el príncipe es de Polonia, ¿no? Y el contexto es Polonia, no es España. ¿Ya? Vamos con las siguientes, con las 4. A ver, les doy un minuto para que lo desarrollen esas 4. Voy a apagar el micro ya. Un par de minutos, 2 minutos para que lo hagan. A ver, vamos a ver. Dicen por ahí que es la letra B. Autor que no pertenece al barroco español. Góngora, Cervantes, Garcilaso, Francisco Quevedo, Calderón de la Barca. Ujú. Garcilaso. Garcilaso. Es Renacimiento, ¿no? Renacimiento español.
¿verdad? Renacimiento español. Claro, muy bien. 6. Caballeros con quienes se encuentra Don Quijote. Con él sí, también, también, ¿no? La ya sé, ¿no? Bueno, no hemos hecho un repaso de Don Quijote porque es muy extenso, pero bueno, sí, yo sé que lo pueden entender. ¿Quién era Aldonza Lorenzo en Don Quijote de la Mancha? Ella era la famosa Dulcinea del Toboso, pues, ¿no? La famosa Dulcinea del Toboso. Y la pregunta es, ¿por qué se volvió loco Alonso Quijano? Por leer muchos libros, muchas novelas de caballería. Esto, ¿no? Leyó muchos libros hasta que se le secó el cerebro, como dicen. ¿Cómo se llama la segunda parte del Quijote de la Mancha? Wow. A ver, ahí vamos a ver respondiendo esas preguntitas, ¿no? A ver, esas preguntitas. Bien, déjame contarles que esta parte del Don Quijote de la Mancha, que es la segunda parte, hubo un Quijote apócrifo. Obviamente, como esta novela tuvo mucho éxito, ¿ya? Tuvo mucho éxito. A tal punto que eh, alguien por ahí quiso también cogerse de la gloria de ese libro y sacó una novela que se llama El Quijote Apócrifo, ¿ya? Y bueno, bueno, también Cervantes, como vio que alguien estaba sacando esa segunda parte, aceleró escribir la segunda parte para que se pueda publicar, ¿no? Y bueno, es un poco la historia del libro, ¿no? Ujú. Bien, chicos, entonces acá vamos a ver que se titula la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, se llama, ¿no? Segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Entonces podría ser en todo caso acá la B, ¿ya? La B. ¿Quién era Alonso Fernández de Avellaneda? Ujú. ¿Quién era ese señor? Alonso Fernández de Avellaneda. Y estaba, creo, me parece estaba en la anterior separatita que vimos. La parte 8.
¿Sí lo veo en español? Aquí está. Acá está. Aquí está. Aquí nos dan algunas pistas, nos dan aquí. Sansón de Carrasco, Diego de Miranda, Dulcinea Toboso, Cide Hamed Benengeli, ¿no? Caballero del Verde Galván. Ahí está, Cide Hamed. A ver, acá está. El padre Alonso Quijano. No. No. Ya, eso sí, la sé. Aquí la sé. Fernández de Avellaneda era el supuesto autor del Quijote apócrifo, ¿ya? Porque Cervantes, cuando escribió la primera parte del Quijote, al toque, ¿no? Tuvo tanto éxito. La verdad que él nunca tuvo en mente de que esa novela tuviera éxito. Solamente la escribió por diversión y que bueno, pues ridiculizar, ¿no? Pero tuvo tanto éxito que al final este hombre, Alonso Fernández de Avellaneda, decidió, entre comillas, sacar la segunda parte de Don Quijote, ¿no? ¿No? Y eso llevó a que justamente Cervantes acelerara, ¿no? Listo, chicos. ¿A quién simboliza el Quijote? ¿A qué corriente filosófica? Perdón, o qué... Idealismo. El idealismo, ¿no? Claro. ¿Qué más tenemos acá? Novela con estilo barroco, la cual se expresa con rasgos muy elaborados y con antinomias muy como loco, cuerdo, ser, parecer. Novela de estilo barroco. Hmm. La única novela del barroco, ¿cuál sería? Porque este es teatro, no puede ser. Teatro, no, tampoco. Macbeth, ese es de Shakespeare, no es novela, es teatro. Soledades. Podría ser Soledades, ¿no? O podría ser Don Quijote, loco y cuerdo, mira. ¿No, acaso no estaba loco y cuerdo a la vez? Podría serse, ¿no? Loco y cuerdo, claro que sí. Don Quijote de la Mancha. A ver acá. Teatro culto. Teatro culto de la Edad de Oro. Lope de Vega era un teatro popular. Así que no le interesó mucho ser muy culto, muy culto. Tirso de Molina escribió poesía, no puede ser. Lope de Rueda, tampoco, poesía. Cervantes, prosa, novela, no puede ser. ¿Qué nos queda? Calderón de la Barca, ¿no? Teatro culto, teatro de la cortesano, de la corte, ¿no? Con la obra, por ejemplo, La vida es sueño, ¿no? La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ¿sí? La vida es sueño. Características del drama español. Se refiere a teatro. Es fantasioso su Hay zombies, no sé, hay ¿cómo se dice? Dioses, algo así. Dioses, ninfas. No hay. Eso no puede ser. Combinan sus hechos trágicos, sí. Combinan hechos trágicos con hechos graciosos. Sí, correcto, la C. La 19 no es un personaje de Fuente Ovejuna. Mengo es el gracioso, ¿no? El chico gracioso, sí se queda. Pascuala es una pastora, amiga de Florencia, de Laurencia. Amiga de Laurencia. Segismundo, no. Él es de La vida de sueño, ¿no? Sí o sí, ¿no? Sí, sí. Así que no puede ser.
Chicos, la 26. Estilo recargado y ornamental. Recargado. ¿Cuál será? Barroco, ¿sí o no? Complicado uso de figuras literarias, claro. Barroco. Primera novela poliónica. La vida de sueño es teatro, no, no puede ser novela. Don Quijote en la Mancha podría ser. Buscón dos palos, teatro. Teatro, no puede ser. ¿Qué cosa es poliónica, chicos? A ver, voy buscando. ¿Qué es poliónica? Poliónica es varios, ¿ya? Poliónica significa varios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo, arriba. En la 25. Ahí digo, ¿no? Allá. O sea, que aborda diferentes clases sociales, algo así, ¿no? Poliónica. Busquen ahí en Google qué cosa es poliónica. Busquen a ver, busquen en el internet y busquen en Google qué cosa es poliónica. Poliónica, a ver, chicos. Además que poliónica es polifónica, hay un error, ¿no? O sea, donde hay muchas voces, muchos personajes, se refiere ahí, Don Quijote de la Mancha. Porque nos habla de diferentes clases sociales y nos habla de diferentes formas de hablar. ¿Sí? Listo. Chicos, son las 11:53 ya. Damos por acabado la sesión de hoy. Yo voy a subirles esta separata, lo voy a subir al... Ahora en una horita lo subo esto al archivo, junto con otras separatas más de literatura y lenguaje, para que lo podamos ver ya. El día lunes tenemos seminario a las 6 de la tarde también, chicos, no se olviden ya, para poder repasar todo lo que es predicado y sujeto. Bien, por ahora lo dejamos aquí, cuídense mucho, por favor. Lunes 6, pues, o es feriado. Lunes 6. Lunes 31. ¿Feriado? Ya de 6 a 7. Ya está bien el problema. Ya, 6 a 7. No hay problema. Ah, a las 6, a las 6. A las 6 de la tarde, ¿ya? Sí, lunes a las 6. Ya, listo.
Chicos, ahora sí, ha sido un gusto verlos. Bueno, hay bastante trabajo que hacer ahora en la tarde. Tengo que ver muchas cosas, pero estamos ahí tratando de darle duro y parejo al estudio, ¿ya? Cuídense mucho. Y tú, Pananchis Cama, como dice el profesor Pedro. Cuídense mucho. Sí. Estamos por cerrar la sesión de hoy. Nanchiscama, profesor. Cama, profesor. Ya, chicos, cuídense mucho. Cuídense mucho. Tu Pananchiscama, profesor. Tu Pananchis Cama.